Buenas noches, ¿cómo están? Esperamos unos minutos para iniciar clase. Pero haremos 3 minutos más y empezamos, ¿ya?
Muy bien, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase. Voy a dar la grabación. Recording in progress. Bueno, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Eh, Toca ahora, Profesor, sí, quisiera que sí nos encontremos bien. Buenas noches, profesor. veremos. Bueno, toca ahora hablar de ya entrar al tema republicano, ¿no? Vamos a hablar de las fuentes republicanas, que son fuentes obviamente más relacionadas con su trabajo. Por eso la vamos a tratar en cuatro clases, ¿no? Primero vamos a hablar de las fuentes del siglo XIX y obviamente después de las fuentes del siglo XX-XXI. Después se tiene un día ajetreado, una semana bien, bastante ajetreada. Bueno, vamos a entonces un poco de la República, ¿no? De la República Peruana, es decir, ese proceso en el cual se forma el Estado peruano, ¿no? Después de un proceso, durante un proceso de independencia, y justamente la primera etapa corresponde, pues, ¿no? A la independencia, a la separación política de España y la creación de la República, la formación de la República, justamente ahora que me encuentro en Trujillo, estamos recordando los inicios de la República, ¿no? Que acá se crearon instituciones. Y luego viene la etapa del primer militarismo, una etapa de anarquía, donde los vencedores de Ayacucho empiezan a disputar el poder, ¿no? Donde el poder regional local es bien fuerte, sobre todo en la región del sur. Entonces, durante casi 20 años hay toda una serie de guerras, ¿no? Hasta que llega, pues, el momento de las exportaciones del guano, que permiten tener cierta estabilidad y proyectos que realizar, ¿no? Proyectos que se realizan, eh, obras públicas, intenciones, crear partidos, pero que finalmente derivan en una gran crisis fiscal, en sobreendeudamiento y finalmente pues nos agarra la guerra con Chile, ¿no? Que simboliza pues obviamente la gran derrota, que pues se golpea pues los ánimos nacionales, la economía destruida, la economía prácticamente vuelve a estados de la independencia, el Estado nuevamente se convierte en un Estado muy pequeño, ¿no? Un Estado que había crecido durante la prosperidad falaz del guano, ¿no? Y el cual se había incrementado el número, incluso se había incrementado el número de instituciones, como seguro ustedes han visto en el curso de instituciones, que luego de la guerra simplemente se reduce. Y luego finalmente cierra el siglo XIX con la etapa de la reconstrucción nacional, una etapa en la cual el Perú va a salir, va a salir de esa situación económica en la que estaba a través de contratos, el famoso contrato Grace, que permite pues obviamente que el Perú alquile ponga en concesión sus ferrocarriles y otras acciones, pero que le va a permitir salir a flote, ¿no? Salir a flote y va a ser la fase previa al importante desarrollo que va a tener el país entre fines del siglo XIX y el fines del siglo XX, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, es un panorama general de la República del siglo XIX. Seguro que ustedes recordarán, esta no es una clase prácticamente de historia, pero lo interesante es que en el siglo XIX, pues se abre toda una gran variedad de fuentes, ¿no? De fuentes de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo va a ser la documentación administrativa, la documentación propia de las instituciones públicas, oficios, informes, memorandos, ¿no? Que durante el siglo XIX va a ir aumentando en la medida que van creciendo los ministerios, ¿no? Primero cuando se funda el Estado peruano, habían 3 ministerios, luego van formándose, va apareciendo uno más, 5, 6 ministerios es a mediados del siglo XIX y luego más ya va creciendo un poco más, ¿no? Ya a fines del siglo. Luego tenemos los documentos relacionados con los temas judiciales, como son las causas civiles, las causas criminales, que ya más o menos tiene relación con lo que habíamos visto la clase pasada, las colecciones documentales, ¿no? Compilaciones de textos que se hacen de toda la legislación peruana. Eh, Voy a poner acá un poco al lado y eso me está poniendo calor.
los diarios de debates, que lo vamos a ver ahora, la prensa, la aparición de diarios personales, las memorias de las autoridades, los testimonios de los viajeros, las guías de forasteros, las estadísticas, ¿no? La información local, muy interesante. No recuerdo si lo vamos a ver ahora después, lo tengo algunos para mostrarles. La aparición de diccionarios, obras literarias, ¿no? Protocolos notariales, ¿no? Los márgenes sí de bienes que tienen que ver con el recuento de propiedades de una institución, las correspondencias personales, eso va a ser muy interesante, las cartas que van a existir, los libros y, bueno, obviamente las fotografías, que es una fuente de la cual ya hemos hablado eh, bastante ya hace un buen tiempo, ¿no? Y ahora va a tocar hablar mucho de las fuentes fotográficas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de las fuentes documentales más importantes del siglo XIX y vamos a empezar obviamente por las constituciones, ¿no? Las constituciones son los documentos más importantes, son los que dan el marco general de la existencia de instituciones públicas, ¿no? En el Perú, obviamente, la primera constitución que entra en vigencia va a ser la de 1812, ¿no? En ese momento todavía el Perú era parte de la monarquía española, y como en España se había aprobado la constitución de Cádiz en 1812, entonces esa constitución luego se va a implementar en América, ¿no? Por un periodo muy breve, más o menos 2 o 3 años, va a estar vigente acá en el país. Y luego, cuando llega el proceso de independencia, y y se abre todo este debate sobre cuál va a ser el destino del gobierno del Perú. Y bueno, y ahora justamente que estoy en Trujillo y recordamos pues obviamente el papel de Sánchez Carrión, finalmente triunfa, triunfa la postura republicana, es decir, el Perú tiene que ser una república, ¿no? No una monarquía constitucional, ¿no? Frente a esa posición de Fernando Monteagudo, ¿no? Entonces, el Congreso se reúne y decide que que, eh, que la mejor forma de gobierno para el Perú sería una república. Entonces, durante la historia se han dado varias constituciones, pero sobre todo en el siglo XIX es donde ha habido muchas constituciones, muy variables, de todo tipo, con ciertas características. La primera, la constitución de 1823, ¿no? De carácter liberal, justamente trabajar en el contexto de la guerra, de vigencia muy corta, porque obviamente se jura la Constitución, pero inmediatamente llega Bolívar, en ese contexto llega Bolívar, y se le da muchas atribuciones político-militares. Finalmente Bolívar asume el papel de dictador, ¿no? El nombrado dictador, asume los roles militares y políticos, y obviamente llega a ser la independencia y la Constitución finalmente no entra en vigencia en ese momento, sino mucho tiempo después, de 17 y 28, va a estar nuevamente vigente esa Constitución. ¿Por qué? Porque está suspendido durante el gobierno de Bolívar y luego Bolívar obviamente va a implementar su proyecto, que es el proyecto de la Constitución vitalicia, ¿no? La idea es una inspiración obviamente eh, romana, inspirada también con influencia napoleónica, tribunos, ¿no? Entonces, él adopta ese tipo de constitución y es la que se aprueba en el Perú, ¿no? Pero durante poco tiempo, no durante poco tiempo. Obviamente, la presencia de Bolívar en el Perú y las tropas gran colombianas van a provocar, obviamente, un rechazo y que finalmente llega hacia la... hace una sublevación, ¿no? Lo que se llama la revolución antibolivariana, ¿no? Que termina en enero de 1827. Creo que están acá, justo. Ya está, avisando, porque te comento que voy a tratar de acabar a la hora, pero tengo que irme ya al aeropuerto para regresar a Lima. Entonces, bueno, la Constitución del 26, que ha sido de corta duración, y luego, obviamente, la más importante, bueno, una de las más importantes de este siglo, va a ser la Constitución Liberal de 1828, una constitución que va a ser la base de todas las constituciones que se van a dar, ¿no? Que habla de la soberanía, ¿no? De legislatura, los tres poderes del Estado, la creación de cámaras de senadores y diputados, ¿no? Un congreso unilateral,
¿no? La conformación de juntas, de departamentales, Consejo de Estado, ¿no? Pero la idea era que esta constitución tenía que luego ser evaluada en unos años por una convención nacional, ¿no? Para una reforma. Entonces, lo que pasa es que en ese momento el Perú estaba en discusiones, incluso la idea de hacer una federación. Entonces, la constitución del 74, después de la convención, la convención nacional, se hacen ciertas modificaciones, dejando, y uno de los cambios más importantes es que deja, o sea, deja carta abierta para que se pueda, formar una futura unión con Bolívar, ¿no? La llamada Confederación Perú-Boliviana, ¿no? O sea, da pie a que pueda hacer esa unión, ¿no? Finalmente la que se va a dar, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana, y obviamente lo importante es el 74 destituye obviamente las municipalidades, pero no lleva más allá, porque justamente se forma la Confederación y se establece una constitución propia de la Confederación, ¿no? La cual no estoy mencionando ahora. Después de la derrota de la Confederación, en 1869, el Congreso se reúne en la ciudad de Huancayo, ¿no? Dado que en Lima estaba ocupada por el ejército chileno, que había venido a derrotar a Gamarra, digo, perdón, a Santa Cruz, eh, y da una constitución muy contraria a las anteriores, no tan liberal, una constitución autoritaria, conservadora, centralizada en el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo más fuerte, obviamente, era una reacción conservadora hacia una propuesta liberal y que finalmente permite la unión con Bolivia, si ya eh, señala que el Perú, pues obviamente no puede formar ningún gobierno confederado con otro país, ¿no? Y cierra esa posibilidad. Pero es una, es una constitución muy centralista, muy autoritaria, muy centrada en la figura del presidente, en este caso que fue Gamarra. Y esta constitución dura hasta el 55. Ya llega la época del guano, hay toda una despilfarro, hay todo este problema con Echenique, la corrupción, y luego hay una gran rebelión, y que finalmente derroca al presidente Echenique, se forma una convención nacional y luego se da una constitución totalmente liberal, ¿no? Descentralista y sobre todo contra el clero. Ya, ahí pues obviamente están todos los liberales, por ejemplo, ahí están los Gálvez, ¿no? Los Gálvez, famoso héroe del 2 de mayo, ¿no? Donde se hace la abolición de la pena de muerte, se establece el voto directo, ¿no? Personas mayores de 21 años pueden votar directamente, no pueden hacer el voto indirecto. Ustedes seguro han visto elecciones cuando había instituciones, solamente les hago un recordaris, pero sin embargo, esta constitución provoca una reacción de los grupos conservadores, donde en Arequipa, no sé si en alguien en Arequipa se jacta, habla de que es una ciudad revolucionaria, sí, pero es una ciudad revolucionaria del siglo XIX, pero conservadora. O sea, ante la medida liberal es una ciudad revolucionaria conservadora. Entonces se levantan en el sur, hay una importante guerra civil del 56 al 58, una guerra civil fuerte, ¿no? Y eso provoca que finalmente se tome una posición mediana, que va a ser hacer una constitución moderada, es decir, ¿no? Que hay un acuerdo entre ambos bandos para que sea una constitución que no haya problema para ninguno de los dos. Y finalmente la constitución del 60 es la que más o menos va a durar cerca de, bueno, hasta 1920, serían 60 años, pero en efecto habrán sido 57, 58 años, ¿no? Ya, entonces bueno, nombra obviamente a la religión católica como religión oficial del Estado, ¿no? Se establece la pena de muerte para homicidio calificado, el voto indirecto, ¿no? Y da otras medidas interesantes. Por eso esta constitución tiene una larga vigencia, una importante vigencia. Una constitución comienza a ir reformada, ¿no? Reformada, la del 56 reformada. Sin embargo, un lapso en la que no va a estar vigente va a ser en el año 67, ¿no? En el año 67 hay un congreso constituyente donde el presidente Prado, con un grupo de liberales, hace la constitución mucho más liberal, ¿no?
y esta provoca otra nueva revolución en Arequipa, ¿no? Arequipa van a jurarla, la gente, las mujeres se sacan la vestidura, ¿cómo es posible esta constitución? Con la Iglesia Católica, sobre todo la posee con la Iglesia Católica. Entonces se arma una revolución, en la cual Prado fracasa en sofocarla y finalmente es derrotado y la Constitución de 1860 es restituida, ¿no? Eso es en el caso de la Constitución. Aparte de las constituciones, tenemos las colecciones de leyes y decretos, ¿ya? Para que me sigan acá. Durante el siglo XIX hay un desorden en la publicación de las normas. Las normas se van publicando principalmente en el diario oficial, en el periódico oficial, ya, del cual vamos a hablar, creo que el lunes, eh, pero a su vez se publican en bandos, se publican en otros periódicos, entonces no es como ahora, que uno tiene unas normas legales, que es una orden secuenciada, numerada de las disposiciones. No existía esa lógica en esa época. Los decretos, órdenes se daban indistintamente. Entonces, es allí que se trata de, de hacer colecciones de leyes, es decir, colecciones donde se puedan eh, juntar, darle un orden a todo el sinnúmero de publicaciones. ¿Ya? Y es allí que aparecen colecciones de leyes, reglamentos, como la que estamos mencionando ahí, ustedes ven en la diapositiva, pero la más importante de inicio de la República va a ser la colección de Mariano Santos de Quirós. Es decir, una colección de leyes ordenadas por fecha, ordenadas cronológicamente, desde la independencia hasta 1840, ¿ya? Ordenadas cronológicamente. Se publican 7 volúmenes, ¿no? En diferentes años, y claro, Mariano Santos de Quirós muere, ¿no? Y Juan Crisóstomo Nieto continúa ese trabajo. Años después continúa. Y en total tenemos que desde 1820 hasta 1850, bueno, sí, 50 más o menos, tenemos una colección de leyes ordenadas cronológicamente. Obviamente con muchas ausencias, es una colección que obvió partes como el tema de la época de la Confederación, ¿no? Pero sin embargo, es una, es una, es una colección interesante, ¿no? Y luego, más adelante, a mediados del siglo, ya del siglo XIX, Juan Oviedo, un importante abogado, juez también, obviamente, hace una nueva colección de leyes, ¿no? Una compilación, ¿no? Ya de 16 tomos, que va desde 1821 hasta 1859. O sea, prácticamente 40 años de república, organizados, ¿no? En 16 volúmenes, pero no ordenados cronológicamente, sino ordenados a través de materias. Es decir, eh, es decir, va organizándole, ¿no? Va organizándole a través, por ejemplo, los primeros tomos relacionados con el Ministerio de Gobierno, culto, obras públicas, ¿no? La policía, ¿no? Gendarmería. Ese es los primeros volúmenes. Luego, todos los decretos relacionados con relaciones exteriores, luego con beneficencia, luego con guerra y marina y luego con hacienda y comercio, ¿no? Ahí en esa época, en ese momento, habían ya 5 ministerios, ¿no? Entonces él decide organizarlos por ministerios y luego, obviamente, por contenido ya interno. Es una obra muy interesante para ubicar las normas que se publicaban a inicios del siglo XIX, pues que no tenían orden. Recién en el siglo XX van a empezar a numerarse las normas, ¿no? Las leyes, por ejemplo, ¿no? La ley número 1 dice, ¿no? Numérese todas las leyes en adelante, 1904. O sea, recién en 1904 tiene la lógica de hacer una numeración de las leyes, y así sucesivamente. Ahora se entiende, hay toda una serie de mecanismos para identificar, pues, qué año es
Una resolución, un decreto ministerial, todo ese tipo de normativas, seguro que ustedes aprendieron en el curso de instituciones, no les voy a enseñar acá, o ustedes no se acuerdan, ¿no? Ya, bueno, entonces, luego de ver de manera general las normas relacionadas con la justicia, ¿no? Perdón, las leyes, hay que ver las fuentes relacionadas con la justicia. Entonces, acá tenemos ya dos fuentes que ustedes ya conocen, que ya hemos hablado en la República, perdón, el etapa virreinal, que son las causas civiles y las causas criminales. De repente acá podemos dar un poquito más de detalle, porque obviamente en la República aumenta el número de casos, hay más archivos, eh, hay más ¿cómo se llama esto? Hay la tipología de los crímenes se mejora, cambia, ¿no? Entonces, los juicios civiles tienen relación con la falta de una obligación, es decir, la obligación para cumplir algo, ¿no? Un acuerdo, un contrato, algo, ¿no? Entonces, donde obviamente sobre todo hay un tema pecuniario, que es un tema monetario, de dinero, ¿no? La persona que ha sido, pues, agraviada, estafada, pues, solicita que se le compense por eso, ¿no? Es más que todo monetario. Entonces, principalmente los archivos, la mayor parte es por tema de pago. La gente no paga, la gente, de verdad. Y miren que en esa época, para pagar, era importante hacer un juicio para solicitar el pago, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, los juicios, como ustedes ven ahí, pueden ser de tres tipos, ¿no? Ordinarios, que siguen todo el procedimiento legal, ¿no? Los hechos, juntar información, los testigos, ¿no? O los extraordinarios, ya prácticamente ya con un tema de persona culpable, el embargo, y otros que son sumarios, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, directos, ¿no? Ya es un juicio sumario, por ejemplo. Y en el caso de las causas criminales es algo muy similar, ¿no? Muy similar. Ya tiene propiamente relación con un delito, ¿no? Eh, la idea es obviamente averiguar quién fue el autor, ¿no? Si la persona inculpada u otra persona es el autor de un delito. Ustedes ven las características de las portadas son muy similares, ¿no? Generalmente los expedientes tienen pues el nombre de la sala, el número de la sala, pues hay primera sala, el nombre dice, ¿no? Tal persona, como en este caso José González de la Fuente, con, ¿no? Don Casimiro, Casimiro, bueno, Tomayor, dice Terazo Tomayor, dice por una cantidad de pesos, ¿no? Este caso es por un tema de deuda, una cantidad de pesos significa pues por deuda, ¿no? Ahí en la portada te da la información para que tú puedas clasificar, ¿no? Y por otro lado vemos cómo es el caso de un juicio criminal, ¿no? La portada de repente un poquito mucho más detallada, ¿no? Querella criminal interpuesta, disculpen que no puede haber ahora, no, lentes. Acá alguien se lo llevó. Y bueno, ahí mencionan qué tipo de crimen es, ¿no? El año, son detalles, son datos que siempre están en las carátulas de los juicios, ¿no? Ahora obviamente se ha modernizado eso. Entonces, bueno, hay cuatro juicios, ¿no? Los cuatro por faltas, hurto, estafa, ¿no? Delitos comunes, hay delitos eclesiásticos, ¿no? Y también delitos relacionados con los crímenes de empleados, pues los temas de corrupción también. O sea, parte, ese es un juicio, se establece como un juicio criminal y para eso hay una tipología. Y a su vez también hay toda una serie de fuentes relacionadas a documentos administrativos, o sea, documentos relacionados con el Ministerio de Justicia, o sea, documentos propios, ¿qué tipo de documentos hay con respecto a todo el proceso de justicia? Primero los documentos administrativos, ¿no? Solicitudes del presidente, consultas legales, los expedientes de jueces, ¿no? Escribanos, por ejemplo, el oficio, oficios, solicitudes de traslados, de descanso, licencias, ¿no?
Luego tenemos los grados de abogados, ¿no? Los expedientes propios de los abogados de Lima, que tenían el permiso para poder, pues, defender un caso, una persona, ¿no? Están todos los juicios. Grados de abogados están, son fuentes importantes, interesantes, ¿no? Nos dan una idea de su desarrollo profesional. También hay documentos sobre los teatros de Lima, ¿no? También juicios relacionados con teatros, pues, ¿no? Pagos de deudas, salarios, los contratos, las estafas, hay como los conceptos de ahora que estafan igualito, igualito. También había eso, había eso, perdón. También tenemos los juicios de residencia, ¿no? Juicios de residencia que se hacen luego de que un empleado público termine una función pública. Los juicios de pesquisa, ¿no? Que se abren cuando un funcionario está en proceso durante su periodo de trabajo, ¿no? Se hace una investigación que castiga obviamente los excesos que pueda tener este funcionario público, ¿no? Bueno, en el caso de documentos judiciales de secuestro, se refiere principalmente a los bienes que han sido tomados por el Estado porque el dueño había ido en contra de repente, el gobierno, o el caso de Independencia, por ejemplo, se secuestraron, es decir, el Estado se apropió de las propiedades virreinales, luego las arrendó, las vendió a otras personas, por ejemplo, ¿no? El tema del juzgado de secuestros. El juzgado privativo de aguas, bueno, ya hemos hablado de eso la vez pasada, que era el juzgado que veía por el manejo y los pleitos que había por el manejo del agua, ¿no? En los valles, diferentes valles, ¿no? También hay documentos sobre el Tribunal de Consulado, ¿no? Sobre el gremio de los mercaderes en Lima, que seguro había juicios, muchos que eran de carácter civil, también documentos de la beneficencia pública, ¿no? Y los recursos de fuerza, también recursos de fuerza y otros más, ¿no? Hay toda una serie de documentos, bueno, tenemos documentos de abuso de la libertad de imprenta, son documentos muy interesantes, son expedientes, donde una práctica en el siglo XIX era escribir para insultar a otra persona, ¿no? O sea, una persona decía, oye, yo quiero insultar a otra persona y pagaba para publicar un artículo sobre esa persona, acusarlo de algo, ¿no? Entonces se establecían juicios de imprenta, ¿no? Juicios de imprenta, se formaban jurado, se decomisaba todos los periódicos posibles y luego se hacía un juicio. Bueno, documento del Consejo Militar Permanente, Tribunal de la Acordada. El Tribunal de la Acordada fue un tribunal muy temporada de unos años que fue creado exclusivamente para asaltantes de caminos. Si las personas que eran asaltantes de caminos eran sometidas al Tribunal de la Acordada, ¿no? Eran sometidas ahí al Tribunal de Córdoba y también, obviamente, los expedientes de jueces, ¿no? Expedientes de jueces, la foja de servicio, petitorios, interesante, información muy, muy interesante. Espero no abrumarlos porque ahorita estamos hablando de muchas fuentes de índole legal, ¿no? Ay, más bien, chicos, disculpen, me había olvidado. Hoy es el día del archivero. Felicidades a todos los que son archiveros del grupo. Espero que lo hayan pasado bien, o sigan pasándolo bien. Me había olvidado eso, la verdad, con todo el ajetreo, pero bueno, bueno, vale la pena saludarles. Bueno, eh, a ver, yo quería hacer una pausa un rato. Vamos a hacer una breve pausa de 3 minutos para continuar, sé que ahorita está un poquito denso con tanta información de carácter legal. Damos una pausa de unos 3 minutos y continuamos. ¿Te parece? Sí, Listo. profesor. Recording stopped.
Recording in progress. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya, espero que no su pausita. Vale, disculpe un poco la densidad, porque ahorita estamos en la parte netamente de normas de leyes y todo ese tipo de códigos que son importantes, ¿no? Que la mayoría que han visto son más que todo publicaciones. Bueno, el caso de los códigos, o sea, una cosa importante en el siglo XIX va a ser la aparición de códigos. Códigos que van a reemplazar a las leyes de Indias. O sea, cuando se crea la República va a crear las primeras instituciones, algunos obligaciones, van las leyes, pero sin embargo hay temas que todavía no van a ser tratados, ¿no? Por ejemplo, el tema de familia, el tema de ¿no? Ciertos derechos patrimoniales, por ejemplo. Entonces, eso va a ser un largo proceso, ¿no? Va a haber proyectos, obviamente, para construcción de códigos, ¿no? Sin embargo, los primeros años de la República se va a utilizar, obviamente, todavía las leyes de Indias. ¿No? Ya hemos hablado de las leyes de Indias anteriormente, entonces se va a tratar de crear una nueva codificación, ¿no? Es lo que se va a llamar este periodo de derecho intermedio, ¿no? Es decir, ¿no? Ese proceso en el cual se va formando, se va creando, donde hay intentos, ¿no? En el año 36 hay un código santacruzino, que es prácticamente una copia del código francés, ¿no? Que se establece el código en el Estado peruano, pero que, como ya hemos hablado, no tiene mucha vigencia porque dura poco tiempo. Entonces, no tiene vigencia este código y es descartado. Recién más o menos va a pasar todavía algunos años más para que se decida formar una comisión que se encargue de hacer un código civil, ¿no? El primer código civil peruano, que va a ser en 1852. O sea, ese grupo va obviamente a estudiar, recopilar, ¿no? Va a ordenar, sistematizar y luego va a dar un proyecto que finalmente va a ser aprobado por el Congreso y que va a ser el primer Código Civil del Perú, ¿no? 1852, es decir, miren ustedes, 30 años después de la declaración de independencia del Perú, ¿ya? Es el primero, obviamente, propiamente hecho por juristas del país, y se divide en tres libros, ¿no? La primera que trata de las personas, los derechos de familia, obviamente, tiene que ver tema patrimonial, ¿no? Todo tipo de cosas, la herencia, los hijos mayores, menores, todo eso. Y luego ya tiene que ver el tema ya el tema de las propiedades, ¿no? Adquirir los derechos de herencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego las obligaciones y los contratos, ¿no? Todo lo que implicaba los contratos. Es un código que entra en vigencia hasta 1936. En 1936 se establece un nuevo código. ¿Ya? Y luego va a ser reemplazado por el código del actual, que es del H84, si no me equivoco. Ok, cambios sustanciales, pero eso lo vamos a ver más adelante, todavía con el siglo XX. ¿Ya? Entonces, recuerden, ese es el primer código de la época del Perú. Luego se va a hacer el código de comercio, ¿no? El código de comercio, o sea, igual en la parte comercial, todavía se utilizaban los códigos españoles, ¿no? La Ordenanza de Bilbao y el comercio español, para luego hacer un propio código de comercio propio, ¿no? Donde la ley comerciante, el tema de los contratos, el tema del comercio marítimo, cómo administrar las quiebras, ¿no? Y luego, en el año 63, el Código Penal, porque justamente estábamos viendo a todos los constantes cambios que hay respecto al tema de la pena de muerte, finalmente el Código Penal ya un marco específico sobre eso, ¿no? Por eso el año 63. Y también justamente el tema, el 73 se da porque también justamente ya en ese contexto se va a construir la penitenciaría de Lima. Entonces hay todo en años, es la época del guano, 50, 60, hay toda una lógica para pensar el país, para buscar sistemas modernos,
que combine con lo nacional y que finalmente dan estos nuevos códigos, ¿no? Un código que va a estar vigente por casi 60 años, por casi 60 años. Y miren ustedes, el Código Civil va a durar mucho tiempo más, ¿no? Va a durar mucho tiempo más, 80 años por lo menos. Entonces, ahí vemos esos grandes cambios que hay, ¿no? Perdón, estoy un poco atrás. Y creo que con esto acabamos las horas de carácter jurídica. Quiero mencionarles, obviamente, un diccionario muy importante. Es el Diccionario de la Legislación Peruana. Es una obra impresa, publicada por Francisco García Calderón, el que va a ser el futuro presidente de la Magdalena, ¿no? Durante la ocupación chilena, ¿no? Él va a hacer una compilación de leyes, pero dándoles un uso interesante, ¿no? Hay todas esas normas, las ordena, les da, pues, obviamente, un tratamiento interesante, ve la evolución histórica de ciertas normas para, para referirlas a un tema, ¿no? A un determinado tema. Por ejemplo, alguien en el diccionario busca la palabra agua. No tengo lamentablemente ejemplares, bueno, tengo mi puta, tengo el diccionario. Eh, Vemos la palabra agua. Entonces él dice, ¿no? Agua, recurso total natural, y después señala toda la legislación relacionada con el agua que existe, ¿no? Dice, imprenta, ¿sabe esto de acá? Hay obviamente ideas interesantes, cosas que menciona, y luego señala toda la normativa sobre el tema, ¿no? Eso es el diccionario de lenguaje, ¿no? O sea, organiza por temas, y interesante, ¿no? Menciona casos pequeños, es un documento muy interesante para encontrar cierta información, ¿no? Se publica obviamente el primer volumen en el 60, luego se van publicando otros tomos, y luego cuando tenemos una edición mucho más moderna, pues del año 79, justamente en contexto de la guerra, se publica una edición moderna del diccionario de legislación peruana. ¿Ya? Bueno, y saliendo de las normas de carácter jurídicas legales, tenemos los diarios de debates del Congreso, ¿no? Los diarios de debate del Congreso. Permítanme un ratito. Aquí está. Bueno, disculpe. Eh, es el tema de la movilidad. Como le decía, ahora vamos a ver las fuentes de carácter un poco más legales, digo, del Poder Legislativo. Entonces, el más importante va a ser, obviamente, los diarios de debates. Los diarios de debates se definen como archivos impresos o electrónicos, porque actualmente ahora son electrónicos, donde se transcribe textualmente las intervenciones de los congresistas, de los parlamentarios. Pues bueno, en la actualidad obviamente son grabaciones, ¿no? Hay respaldo de grabaciones, filmaciones, grabaciones sonoras, y luego filmaciones, pero que en el siglo XIX se hacía a través de taquígrafos. Es decir, había un grupo de taquígrafos que son las personas que se encargaban, saben lo que es la taquigrafía, ¿no? El sistema por el cual se puede, las letras del alfabeto se abrevian de tal forma que, bueno, parecen carabatos, pero que simbolizan pues una escritura. Entonces, con la taquigrafía, la taquigrafía permite tomar un dictado rápidamente, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber visto algo, me enseñaba eso, creo, sabía, muchas de esas enseñaba en un colegio comercial, entonces en el colegio comercial obviamente enseñaban pues a las que iban a ser secretarias, y obviamente las secretarias tenían que saber taquigrafía, porque tenían que tomar el dictado del jefe, cosas así. Ahora no, pues ahora es totalmente distinto. Entonces, había un grupo de taquígrafos, y los taquígrafos luego se juntaban y armaban, reconstruían el debate, y luego este se publicaba. Que se podía publicar tanto en periódicos como en publicaciones propias de debates. Entonces, hay todo un registro del primer Congreso Constituyente, tiene pues las discusiones, tiene las actas, ¿no? Y luego se van publicando los debates en diferentes periódicos, ¿no? En diferentes periódicos, de diferentes años, ¿no? Hay muchos años, obviamente, que no hay tanta información, hay que, más que todo, resúmenes, ¿no?
Pero, por ejemplo, acá yo estoy mostrando una estructura, ¿no? Una estructura de los debates. Se, como digo, se van publicando en periódicos y luego más o menos ya hacia los años, fines de los años 40 se van a tratar de publicar en forma de libro, es decir, tener un libro donde se junten los debates. Y eso va a ser hasta prácticamente, bueno, ahora es electrónico, ¿no? Pero prácticamente durante casi todo, hasta bien entrado el siglo XXI, ¿no? Que se juntan y se publican de los debates en libros, ¿no? En tomos, dice, ¿no? De los debates de sesión periodo legislativo, tal, tal, no. Entonces, vemos que la estructura del debates no señala el tipo de cámara que es, la fecha de la sesión, quién preside la mesa, cómo se abre la sesión y abren las proposiciones, los dictámenes que se leen, ¿no? Que se dice tenemos tal dictamen, la orden del día, ¿no? Que es el conjunto de normas que se va a discutir y finalmente pues la discusión propia donde se señala quién habla y luego el discurso que se tiene, ¿no? La lectura del texto de debate es totalmente riquísimo, ¿no? Obviamente, bueno, en épocas atrás, ¿no? De importantes debates ideológicos, ¿no? No, es muy diferente a cómo se debate ahora. Es totalmente distinto, chicos, es totalmente distinto la forma de debate de esa época a la actualidad. En la densidad, en el ordenamiento de ideas, ¿no? Son mucho más claros, más centrados, es una discusión más teórica, más política, ¿no? No como es actualmente. Por otro lado, tenemos los documentos del proyecto de ley, ¿no? Documentos de proyectos de ley, ¿no? Es un documento que se manejan principalmente en archivos, ¿no? Los proyectos de ley son las propuestas, pues, ¿no? Las propuestas de los congresistas para la conformación de una norma, ¿no? Una norma. Crear una norma, suprimir otra, hacer modificaciones de otra, ¿no? Esa es la labor propia del Congreso. El Congreso tiene esa opción. Entonces, en el archivo se encuentran los principales en el archivo histórico del Congreso, bueno, hasta la actualidad se encuentran los expedientes de ley, ¿no? Ellos tienen un proyecto que están digitalizando. En algunos casos uno puede revisar la página web de los proyectos de ley o de las leyes. Ahí han formado, han creado pues espacios para los archivos, ¿no? Los archivos de los proyectos de ley, ¿no? El proyecto de ley principalmente es el proyecto, el texto propio, ¿no? Los considerandos, la parte resolutiva, y luego se hace pues el cuerpo donde se analiza, no se fundamenta, se sustenta. ¿Por qué hay que dar esta ley? Miren ustedes, justamente, acá les muestro que es una carátula de archivo, ¿no? Del Archivo Histórico del Congreso, sobre un proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley de la división de una provincia para crear otra, ¿no? La provincia de Payasca, en Ancash. Entonces, generalmente en el archivo, cuando uno ve el archivo, por ejemplo, los expedientes que son ley, ¿no? Eh, puedes tener tanto el expediente de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Porque obviamente la Cámara de Diputados aprueba, cuando había un Congreso bicameral, cuando la Cámara de Diputados aprobaba y luego obviamente tenía que pasar a la Cámara de Senadores, ¿no? Actualmente es unicameral, pero es interesante. Ahora, bueno, yo el más reciente expediente de ley que he visto, o sea, físicamente, los años 90, una ley electoral, si no me equivoco, reforma de la ley electoral. Y claro, ya en el archivo, en el file, ya lleva toda una serie de cosas, ¿no? El proyecto de ley, la exposición de motivos, luego ya viene todo el tema de la acumulación de información, de diversas instituciones, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, decía diversas instituciones y el diario de debate es donde se aprobaba, el diario de debate es donde se aprueba esa ley, ¿no? Y luego la autógrafa y luego la publicación, ¿no? En el peruano. Eso forma un expediente, eso forma un file de una ley aprobada, por ejemplo. Y eso es interesante, ¿no? Hay todo un proceso que están rearmando, están centrándose principalmente en las leyes ya dadas, pero hay un sinnúmero de proyectos de ley interesantes que nunca llevaron a la luz.
quiero ver si no me está pasando. ¿No? Pero quiero súper fast. Ya. Este de acá. Ya. Decía. Y de repente para. Creo que estoy compartiendo otra pantalla, ¿no? Decía eso, ¿no? Decía eso, que eh, es interesante, pues, toda esta cantidad de archivos, de proyectos de ley que se encuentran, ¿no? El archivo del Congreso es un archivo interesante. No sé si alguien ha tenido oportunidad de trabajar ahí o ver prácticas. Es interesante, pero bueno, es complejo por el tema político, obviamente, que se maneja en el Congreso, que afecta la parte administrativa. Pero es muy interesante, ¿no? Es un archivo que está tratando de ordenarse, de cosas que sean, son varias cosas, ¿no? Ahorita, lo vamos a ver luego en el siguiente bloque, cuando hablamos del archivo del Congreso. Y ahora están en un proceso interesante de digitalización, ¿no? Incluso han creado una plataforma donde han puesto, ¿qué pusieron ahorita? Creo que ahí no tanto también. También comunicación, sobre todo comunicación. Entonces, es un archivo que está ahí en un trabajo interesante. Y ya para cerrar la clase, como me parece que voy a acelerar un poco, dado que bueno, tengo que ir al aeropuerto. Bueno, ya se aprovechen ustedes de repente un poco más de tiempo. Es la publicación de la colección de tratados, ¿no? Que es una obra publicada por el abogado Ricardo Aranda, ¿no? Es decir, juntar todos los tratados que tiene el Perú y publicarlos, ¿no? Actualmente, claro, ahora están todos en plataforma, lo vamos a ver luego cuando hablemos del archivo de la Cancillería, pero la idea de él era juntar todos los documentos relacionados con los actos diplomáticos que tenía el Perú con el resto de países del mundo. ¿Ya? Entonces es ahí es que eh, va a irse hasta la época colonial y obviamente va a compilarlo, miren ustedes, ¿no? El tomo de la época colonial es solo un volumen relacionado con la época colonial. Y luego tenemos 13 volúmenes dedicados a temas, a los actos diplomáticos, contratos, tratados que se tienen con los países del mundo. O sea, en un siglo, el Perú ha tenido toda una serie de tratados, convenios en los cuales ha participado. Y obviamente esta información estaba eh, ser sistematizada, ¿no? Eso también tiene que ver con el desorden de los archivos que había en el siglo XIX. Sí, había un archivo nacional, pero obviamente tenía un espacio, un cuartito, un primer piso dentro de la Biblioteca Nacional, no sé, y a veces me sorprende, menos mal que no, Dios santo, que no se quemó en el año 43, ¿no? El que celebramos también un año más del incendio de la Biblioteca Nacional, pero en ese espacio estaba todo el archivo, o sea, el archivo era pequeño, ¿no? Y también justamente, ya en el siglo XIX, adelante un poco, Cancillería obviamente va a tratar de formar su propio archivo de tratado, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Entonces, ahí es interesante pues toda la información que tiene, ¿no? Sobre el tema de las cancillerías, sobre las cosas internacionales, información diversa, variada. Es una gran compilación de obras que no merece ser, pues, obviamente, rescatada. Entonces, un poquito. Bueno, hasta aquí más o menos estamos llegando a terminar la clase, depende un poquito la premura del tiempo. Vamos a pasar, de repente, no sé si tienen preguntas o consultas o dudas. Ya sé que es viernes, es día del archivero peruano, ¿no? Yo entiendo de repente. ¿Tienen algún plan? Bien, chicos. A ver, voy a tener la grabación ya para pasar la lista en todo caso. Tenemos examen, profesor. Bueno, a ver, Recording stopped. ya, ¿de qué tiene el examen? Investigación científica. ¿Ahorita?
Sí, aquí después de este. Ujú. Ya, no hay ningún problema si tienen un poco más de tiempo para descansar y dar su examen, ¿les parece o no? No sé, ¿qué dice el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Verdad? Voy a poner a todos ausentes. No, profesor, aquí estamos. Listo. No, pasemos, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, terminamos en unos minutos y ya, claro, porque tomen un tiempo. Bueno, es que yo también, tenía que haber regresado yo al mediodía y tengo que regresar bueno, es las 11 de la noche, en un rato más ya tengo que ir empezando a irme al aeropuerto. Tengo las cosas acá todavía por ordenar. Bueno, ya llegarme a la medianoche, también estoy un poco preocupado. Mis dos hijos están ahí solos, son menores de edad, así que espero que no pase nada. Entonces, mientras yo estoy yendo para allá. Así que, bueno. Entonces, no sé, ¿alguien tiene una consulta o duda? Lo único, profesor, sobre el diario de debates del Congreso, ¿está enteramente en el Congreso o también tiene parte en el archivo general? El archivo general lo tiene colecciones de las que era parte del archivo del Ministerio de Hacienda. Tiene un archivo, tiene el archivo del Congreso, bueno, no está en el archivo, básicamente está en la biblioteca del Congreso. Ahí está la colección de debates. Ellos los han digitalizado, no me gusta la forma como lo han hecho, no sistematizada, sin índices, sin nada, pero bueno, es un trabajo, bueno, al final hay algo. Pero una de las que tiene una colección interesante completa es la de San Marcos. San Marcos tiene con la colección interesante de los que fueron publicados como libros, ¿no? Porque el Congreso creo que tampoco no tiene la colección completa de todos los diarios porque no tiene muchos periódicos donde esté publicado. Ahí tendría que haber todo un trabajo para hacer una compilación y digitalización de las sesiones que se publicaron en los diversos periódicos de la historia republicana. Hay muchos documentos que se publicaron en periódicos. No toca la clase de periódicos, pero podría adelantar el caso de los periódicos que se publicaban ahí. Y hasta bien entrado el siglo XX se publicaban las sesiones de debates, porque eran parte de la práctica y de la información que tenía la gente. La gente se leía los diarios de debates, se leía. Ahora no, pues la gente lee el resumen y eso lo leían en TikTok. Pero se publicaban, claro, obviamente luego ya se iban publicando en forma de libro para que quede como un archivo y de consulta, finalmente eso es lo que se convierte en debates, ¿no? Eh, Como decía, es que es una práctica, es que es una práctica antes, la práctica era publicar ciertas disposiciones en los periódicos, a veces, como parte de noticias, ¿no? El Ministerio de Gobierno ha publicado tal cosa pues se publica el texto, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, le voy a dar el típico ejemplo que todo el mundo sabe acá, la mayoría que seguro es hincha de la U de Alianza, ¿sí o no? ¿No? ¿Hay o no hay? No, no hay. Claro, Vos profesor, sois- claro. Ya, ¿cuál es la polémica que existe del título? Del año 34, ¿no? Entonces, hay todo un debate, que sí, que no sé qué. Hay todo un debate que se origina, lamentablemente, de un error de un periodista, que obviamente como periodista no sabe ver fuentes, no interpreta bien, comete un error y dice que el año 34 el título es de la U. Entonces, cuando se armó todo un debate hace unos años, ya la hermandad aliancista partió con un equipo ya más profesional, sale, por ejemplo, gente como Pulgar Vidal, que decía, yo debatí con él sobre eso, porque bueno, también su historia, decía, no, pero es que, pero no, que la noticia nadie, y la gente decía, oye, pero la Liga, por ejemplo, la Liga de Lima publicaba sus resoluciones completas en los periódicos. Entonces alguien dice, no, pero está en un periódico. No, 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 no. Está en un periódico, pero no es una opinión de un periódico, no es una nota transformada, sino es la publicación. O sea, se publica el texto íntegro del acuerdo que tiene la liga, por ejemplo. O sea, es un documento que seguro en algún lugar estarán los archivos originales manuscritos. No se sabe, pues obviamente la liga era una entidad privada, no se sabe si la federación
asumió asumió el archivo, no se sabe, eso también, pero que finalmente ese texto en manuscrito preparado o a máquina de escribir, porque estamos hablando del siglo XX, se publica en el periódico. Entonces, las fuentes son claras. El título de la alianza es del 34. Entonces, hay todo un debate que sí, pero no, que fue en el periódico, pero de... Y luego, bueno, luego Ferrari, pues, hace una cosa ficticia, ¿no? Pues ya, eso es otro tema. Pero el tema es que la práctica hace que esos documentos finalmente se publiquen en los periódicos. Entonces, ahí hay todo un trabajo que se podría reconstruir incluso archivos de acta de sesiones de entidades públicas, porque están todas publicadas en periódicos. Se podría, pero obviamente es toda una iniciativa, es todo un tema, ¿no? Ahora he tenido oportunidad de ver el archivo, acá estoy a 3 cuadras del Archivo Regional de la Libertad, ¿no? Que ahora por fin pude entrar, pero es todo un trabajo, pues, ¿no? Pero bueno, son cosas del día archivero. No perdamos más tiempo, ustedes tienen ahí un examen que dar, está bien que depende también unos minutos más bien yo voy a pasar el tema de la lista, ya, quiero ver acá esta cosa. Vamos a pasar el tema de la lista. Había apagado el micro. A ver. Vamos a ver. A ver. Ujú. Ay, carajo. Vamos a registrar. Me parece que Focori me había escrito un correo diciéndome que el tema de su asistencia el día 3, ¿correcto? Sí, profesor. Ya. Profesor, buenas Pero noches. Sí, ya está arreglado. muchas gracias, profesor. No se puede actualizar después. Ah, sí se puede. Ok, ya está, listo. Ah, no. Dice que no se puede actualizar. Me dice que no se puede actualizar. A ver, voy a ver de nuevo, ya. Profesor, Dime. ¿Hello? A ver. No, no se puede actualizar, Claudia. Lo siento. Bueno, una asistencia no va a pasar nada. Sí, es que ya tengo. Profesor, disculpe, sí, es que ya sería mi segunda inasistencia y es Sí, pero el del día 3. necesitas 30, creo. Ajá. 30%. Si son, ¿cuántas clases? No me acuerdo. A ver, tengo el reporte. Vamos a ver, ¿eh? Profesor, disculpe Sí, que le interrumpa, pero en ese caso, usted de permítame. manera interna ya puede considerar que hay una falta que no corresponde y le evalúa normal. No, pero no he dicho que no la voy a evaluar. No sé por qué se adelantan a los hechos. No, sino que hay algunos profesores que por la asistencia va bajando milésimas de nota, por eso es que mi compañera se preocupa. Yo no bajo la nota. Supuestamente hay un promedio de asistencia.
Hay un promedio de asistencia, entonces, a ver, si son 30 sesiones, son 32 sesiones. A ver, perdón. Sí, son 30 sesiones, ¿no? Son 30 sesiones. A ver, faltas a una, sí, igual sigues teniendo 20. Faltas a dos, sacas la cuenta, pues 19, ¿no? 19.5, 20. Faltas a tres, 19. Faltas a cuatro, algo así, ¿no? ¿Me dejo entender? Yo soy yo no soy otros profesores. Ya, a ver, vamos a pasar la lista. Y atentos todos, por favor. Porque el problema, claro, puedo consultar internamente, pero bueno, mira, si una asistencia no, si tiene 12 asistencias, no te va a poner 11 pues. O sea, no voy a hacer, pues, no soy tonto, pues, ¿no? Eso no voy a hacer, pues, ¿no? O no. ¿O crees que haría eso? ¿Crees que haría eso? Ya, a ver, vamos a ver. Ahora atentos todos, por favor, ¿ya? No sé que pase algo y además, disculpa que recién veo tu correo, porque es que he estado pues en 8 de mayo, mira, bueno, estaba ¿cómo se llama? En Huamachuco, ahí a 3.200 metros sobre el nivel del mar. A ver, entonces, vamos a ver. Daniela Arriola, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Valeria Barrientos, Buenas noches, profesor. Presente. ya. Cabral, Ellen Presente, Cabral, profesor, buenas noches. José Cabrera, ya fue, ¿no? Alistair Cayusani, Presente, profesor, buenas noches. Daniel Carrasco, Presente, profesor. Buenas noches. Karina Dávila, Presente, profesor, buenas noches. Janet Durán, Buenas noches, profesor presente. Carmen García, Carmen García. A ver, ¿está o no está? Hay 23 personas. A ver. Carmen García, Carmen No García. está, profesor. ¿No está? No. No está. Listo. Pero no sé qué. Richard Guamán, William Guamán, Presente, profesor, buenas noches. Yendi Huasco, Presente, profesor. Buenas noches. Marisol Malqui, Presente, profesor, buenas noches. Blanca Marín, Presente, profesor. Buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesor presente. Carlos Milla, Carlos Milla. En el Escribió chat, por el chat, profesor. No, chat, ay, porque no, es que como estoy con una pantalla no puedo ver. Gracias. Yadira Montenegro. Yadira presente, ya escuché. Joana Nunayaye, Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Focori, Claudia. ¿Está? Claudia. Sí, profesor. Ahí está, ahora Sí, sí. presente. Ya. Desidesi Fuentes, Presente, profesor, buenas noches. ya Marco Simón. Simón, ya Marco. No, no está, profesor. Ahí está. Tatiana Turpo, Presente, profesor, buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesor. Claudia Villarrubia Presente, profesor, buenas noches. y Daniel Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. Listo, entonces. Profesor, están todos disculpe, presentes. Janet Durán había escrito, no sé si lo consideró. ¿Verdad? Janet Durán. Ya, hace rato. Ah, ya, ok, Ya gracias. pues, ya pues. Doctor, no estoy viendo su registro, no sé. Sí, por favor. Miren, si tienen una, dos, tres faltas, nadie se va a morir. Dios mío. 1 punto, 2 puntos. ¿Ya? Pero igual, no van a faltar. Creo que Cabrera tengo que ver ese tema, porque él ya creo que ya va a superar, ya superó. Él no está asistiendo, profesor, a ninguna clase. Pero creo que asistió en un momento, creo, me parece, ¿no? Mm, yo Al recuerdo- inicio asistió, me parece, pero bueno, voy ahí, ya revisar eso. Bueno, entonces, aprovechen, tómense un tiempo ahí para que puedan, repasar su examen y suerte, y yo, bueno, aprovecharé tengo que ir ya al aeropuerto. Ya, mejor así gano un poco de minutos. Vale, Profesor, muchas entonces, gracias. nada,
Cuídense mucho y que sigan celebrando el día del archivero. Después de su examen, vayan donde quieran. Gracias, Gracias. profesor. Que tenga buen Listo, viaje. nos vemos. Hasta Gracias. luego, Gracias. profesor. No, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego, profesor.